Amigos televidentes, bienvenidos a Veritas TV, el programa de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy tendremos un tema interesante, ciudades amigables, que son construcciones especializadas para la seguridad del adulto mayor. Pero antes, veamos la siguiente nota y conozcamos al ganador del tercer concurso de marinera norteña Interfacultades de la Universidad de San Martín de Porres, donde los participantes hicieron gala de este elegante baile nacional. Vamos a tratar ahora un tema que interesa mucho a los adultos mayores, a quienes algunos los llamamos los miembros de la tercera juventud. Vamos a conversar sobre las ciudades amigables con el doctor José Francisco Parodi, quien es director del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de San Martín de Porres. Muy buenos días, doctor Parodi. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? ¿En qué son estas ciudades amigables y qué tienen que ver con el envejecimiento? Entiendo, para dar un ambiente adecuado y mejor para los que están ya en esa edad. Sí, la política, el programa de ciudades amigables es una política de la Organización Mundial de la Salud, que ya tiene varios años de diseñada. Lo que pretende es, a través del manejo del ambiente, a través del manejo de una serie de factores, lograr salud, calidad de vida, lograr lo que se llama envejecimiento activo. Yo escucho mucho ahora a los candidatos a la alcaldía hablar, decir, yo para mejorar la salud de mi distrito voy a poner un servicio de ambulancia. Para mejorar la salud de mi distrito voy a poner una posta y un médico. Y eso es importante, no hay que dejar de hacerlo, además hay que poner un personal capacitado. Pero uno a veces no tiene muy presente que la mejor manera de mejorar la salud depende no solo de un servicio de salud, sino depende mucho del ambiente. Del entorno en que uno vive. Del entorno y de los estilos de vida. Es decir, si yo soy candidato a alcalde y realmente estoy haciendo una propuesta para mejorar la salud de la población, tendría que tener muy claro, por ejemplo, cuál es el porcentaje de adultos mayores o en general pobladores que hace ejercicio, cuál es el promedio de ejercicio que hace cada uno de los ciudadanos de mi distrito, cuál es la prevalencia, cuál es el promedio de presión arterial de los ciudadanos de mi distrito, cuántos fuman, cuál es el promedio de glucosa. Entonces ahí yo realmente voy a tener un panorama que me va a permitir intervenir y mejorar la salud de la población. Y dar un servicio que realmente se adapte a esas necesidades. Si no me convierto en un apagafuegos. Claro. Entonces ahí no estoy cumpliendo con mi rol de municipalidad en este caso. Ahora, este programa de ciudades amigables para personas mayores es muy interesante para las personas mayores, pero el que no es adulto mayor también. Vamos a suponer que yo estoy en condiciones de construirme mi casa. Y el adulto mayor y todo el mundo tiene derecho a envejecer en su casa. Claro. Y pensando en el futuro. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que, por ejemplo, en este caso, una vivienda me ayude, contribuya a que yo tenga una longevidad exitosa? Que sea un adulto mayor moderno, que me permita participar, estar seguro, que me promueva salud. El transporte, que es una de las líneas de este programa de ciudades amigables, transporte amigable, vivienda amigable, redes sociales, medios de comunicación y acceso a la comunicación, oportunidades de participación en la sociedad. Todo eso tiene un programa, inclusive un checklist. Se puede descargar por internet fácil. Ahora, el tema de la vivienda es un tema fundamental, porque imagínese usted... Los adultos mayores a cierta edad pasan el mayor tiempo de su vida ya en el hogar, en la casa. Claro, pero además resulta crítico que si Dios no quiere, uno tiene pues un evento de salud. Está muy bien, juega tenis, pero se rompe una pierna. Y resulta que ahora tiene que dormir en la sala de la casa, porque una escalera muy grande, porque si tengo que caminar con un andador, la puerta es muy chiquita. Entonces, eso puede ayudar a la recuperación, al seguir valiéndose por uno mismo. Entonces, la ciudad tiene una obligación, porque es un derecho, de no solamente velar por la salud, sino garantizar una serie de condiciones que lo hagan a uno vivir con mejor calidad de vida y con salud. Ahora, en muchas ciudades, ¿no?, hay espacios especiales para los minusválidos o para los que tienen alguna enfermedad, ¿no? Sí. En todos los países, las ciudades modernas se considera mucho ese aspecto, inclusive para los adultos mayores, ¿no? Claro, porque eso garantiza que inclusive, no solamente que uno pueda prevenir tener una discapacidad,
sino que inclusive uno teniendo, vamos a ponerlo así, una hemiplegia, medio cuerpo que no se mueva, pueda seguirse valiendo por sí mismo. Yo con medio cuerpo que no se mueve puedo caminar con determinadas condiciones, puedo salir, porque es más amigable mi ciudad. Por ejemplo, el cambiar el piso de un parque y ponerle laja, y poner unas bancas, que son muy bonitas, esas de las maderitas, pero que son arqueadas, hacen que yo me tropiece en la laja y que no me pueda sentar hasta el fondo porque después ya no me puedo parar. Claro. Entonces son cosas muy sencillas que dependen de una asesoría técnica, pero que hacen que uno pueda seguir participando de su comunidad, que esté más seguro y al final que le dé salud. Eso tiene una técnica y de luego las viviendas tienen que estar adaptadas para eso. A eso que me iba a referir, quería preguntarles, por ejemplo, si son adultos mayores los que viven ahí, no poner en las almacenes, las cosas almacenadas muy arriba, las pasas, no, sino ponerlas al alcance de quizás de una persona que esté en silla de ruedas. Hay cosas muy sencillas. Puede ser, por ejemplo, así subir los tomacorrientes, bajar los interruptores, pero además porque a la hora de levantar es más complicado. Yo corro riesgo a veces hasta elevar un poco el inodoro, el water, hace que uno sea más fácil de pararse o no del baño. Entonces hace que uno tenga menos riesgo de caerse, quitar una serie de cosas que a veces uno los ve como adorno, dice, ya no se usa poner baranda en la escalera. Y uno no sube la escalera o tiene más riesgo, más miedo de caerse. Son pequeñas cosas que hacen que una vivienda sea más segura y que determinen que uno no ingrese, por ejemplo, a lo que mal llamamos en el Perú casas de reposo, que al final implican un mayor riesgo. Hay un momento que se va a necesitar, hay una norma nacional que hay que cumplirla para que tenga un estándar de calidad. Pero ¿Se cumple actualmente? Bueno, la mayoría no lo cumple todavía, ¿no? Espero que la norma se aprobó el año pasado. En fin, ahora hay que llevar todo un proceso de monitoreo, supervisión y ayuda para que se vaya adecuando particularmente, ¿no? Pero lógicamente uno donde mejor vive es en su casa. Claro. Entonces si uno puede seguir viviendo en su casa, eso es mejor. Hay que proyectar la casa hasta el final de la existencia de uno, ¿no? Y hacerla cómoda para inclusive los adultos mayores. Es lo que yo quisiera, para mí. Claro. No voy a hablar en tercera persona. Para mí me gustaría poder quedarme en mi casa con ayuda. Yo creo que muchísimas personas piensan igual, ¿no? Y eso lo puede hacer. Y ahora el tema de la vivienda es increíble, porque ahora con esto de la economía y la volatilidad de los mercados, inclusive para los que tienen algún dinero, el invertir en una vivienda le permite pues diversificar un poco, no poner los huevos en la misma canasta y tener un patrimonio ahí que después puede usar. Una renta que puede tener. Exacto, entonces ahí el truco, la palabra clave es adaptación. El médico, la medicina, generalmente se está centrando mucho de la piel para adentro, en adaptar todo el sistema del organismo para que funcione. La sociedad y también la medicina tiene un compromiso con el medio para que contribuya a esta adaptación y permita que esta persona que puede no tener las mismas habilidades, mejores o peores, pero no tener las mismas habilidades, e inclusive ya con producto de una enfermedad, alguna discapacidad, pueda ser miembro de la sociedad y ejercer plenamente sus derechos. Una pregunta que me parece importante y oportuna. ¿A qué edad se considera una persona ya adulto mayor? Acá en el Perú, ¿cuál es el límite? ¿60? Acá en el Perú, 60 años, ¿no? 60 años. Hay gente de 60 años. Venga, a uno no le gusta que le digan adulto mayor, pero a la hora de hacer cola es mejor que le digan ahora a un adulto mayor, pero 60, 70 años, gente que esté en plena actividad y que, por ejemplo, la vivienda, el transporte, estas cosas pueden ser un factor muy importante para que sigan jugando tenis. Bueno, y sigan inclusive trabajando. Y participando. No hay que olvidar que la experiencia es la madre de la ciencia. Y acá la vida laboral de muchas personas termina muy pronto y si estamos desaprovechando esa experiencia y esa sabiduría que tienen los adultos mayores, ¿no? En las sociedades, grandes civilizaciones antiguas, Grecia, Roma, ¿no? Y habían emperadores, dictadores, pero tenían el consejo de ancianos, ¿no? Y les preguntaban para cosas importantes al consejo de ancianos, para poner un impuesto, para declarar la guerra, en esos casos llamaban a los ancianos, y acá prácticamente los adultos mayores son puestos de lado, y eso no está bien. Esa es una línea del programa de ciudades amigables. La línea de ciudades amigables efectivamente está descrito trabajo y trabajo adecuado. Por ejemplo, yo no voy a poner a un adulto mayor a ser una persona que va a hacer un gran despliegue físico en algún lugar. Pero puede ser un buen asesor. Pero sin embargo podría ser una excelente persona para ser un guía voluntario con remunerado en un
para poner un trabajo de acceso a todos, ¿no? Un museo. Hay cosas que un adulto mayor va a hacer mejor que un joven, no necesariamente lo va a hacer. Dictar algunas charlas, asesoramiento. Compartir con una serie de experiencias. El intercambio generacional es otro punto fundamental, ¿no? Uno dice, no, el adulto mayor quiere estar solo con adultos mayores, y eso puede ser cierto en un momento, pero sin embargo el intercambio de diferentes generaciones da un fruto riquísimo, porque se mezcla un entusiasmo con experiencia, una habilidad en la computación, por ejemplo, con una capacidad de reflexión de una noticia, y da un nuevo conocimiento que es muy, muy interesante. Bueno, y hablando de ese tema, actualmente hay abuelos felices porque sus nietos les enseñan lo último de la computación, ¿no? Sí. Y eso es algo muy interesante, muy simpático, y además permite pues estar junto con hijos y nietos y fortalece a la familia, ¿no? Sí, yo estoy convencido que además de que une al adulto mayor con el nieto, ayuda y contribuye a la salud del mismo nieto y la del adulto mayor, porque el nieto se ve como voy a ser yo en unos años, y yo quiero ser como mi abuelo. Mi abuelo tiene 80 y mira, está en la computadora conmigo, y entonces el abuelo tiene un incentivo de seguir participando, pero además toda la capacidad de conocimiento, de análisis, de recuperar y procesar esa vivencia de toda la vida con un conocimiento, una información, un método que pueda sacar de internet el joven. Eso crea un proceso de simbiosis, entra a la cabeza y va a generar nuevo conocimiento. Así es. Finalmente, un tema que me parece muy oportuno. Actualmente en nuestro país ya hay conciencia de este trabajo que hay que hacer en el ámbito de las ciudades amigables, ya hay empresas constructoras que están considerando proyectos, ¿no?, que miren a que los adultos mayores puedan tener las viviendas que sean más adecuadas para ellos. Sí, ahora el Ministerio de Salud en abril pasado hizo un foro para ver cómo estaba el Perú encaminado al tema de ciudades amigables para personas mayores. Hay una iniciativa de bambú, edificio de bambú, que está en la cuadra 5 de Caminos del Inca. Además un piso de bambú, uno no se cae ahí, no se resbala. Es antideslizante, además sí. Tiene el bambú símbolo de envejecimiento en China. Sí, porque además el construir con bambú, es algo que yo no sabía me he enterado relativo poco tiempo, le da a uno la característica de ser saludable y amigable al ambiente, porque es un material que muy fácilmente se renueva. Entonces usar madera de bambú le puede poner a uno además la característica de ser saludable al ambiente. Ya que habla del bambú, eso debía hacerse mucho en Ica, en Chincha y en Pisco, ¿no?, para las viviendas que se están haciendo. Se están demorando mucho, pero en fin. Un poco, sí. Entonces, para retomar el tema, ahí sí ya hay un edificio, podría ser la primera vivienda amigable para personas mayores. Es un edificio donde uno puede... ¿A dónde está ubicado? Cuadra 5, Caminos del Inca. De Camino del Inca. En Surco. En Surco, sí. Y entonces ahí... Habrá que verlo. Ahí en el primer piso hay una clínica especializada en personas mayores, que es aparte del edificio. El edificio tiene entrada particular, uno entra, sale, es su departamento. Uno vive en su casa, pero es un departamento que hace la vida más fácil, claro, y que pretende permitir que uno pueda seguir valiéndose por sí mismo. Y si en la evolución de la vida uno tiene una discapacidad, inclusive con un andador o una silla de ruedas, uno podría seguir movilizándose dentro de su casa. ¿Cuáles serían las características claves que debe tener ahora una vivienda, considerando a los adultos mayores? ¿Cuáles son los aspectos principales? Bueno, ahí hay los primeros aspectos son los aspectos arquitectónicos, ¿no? No debería haber gradas, todo debería ser con rampas, con una pendiente determinada. Si es que es un edificio, en este caso, 2 ascensores por si uno falla. El ascensor no puede tener luz directa, ni espejo del todo alrededor. Sería de preferencia que hable y además que tenga lenguaje para los ciegos, barandas, pero que no parezca además una clínica, no tiene que ser algo estético, ¿no? Un departamento, que tenga la característica, por ejemplo, las puertas sean anchas, por lo menos 1,20 m, 1,10 m, que tengan manija en lugar de perilla, que los baños sean mucho más seguros, con barras, pero que además tengan... Sobre todo en las duchas, ¿no? Sí, en las duchas, los inodoros, para entrar y salir de la ducha, sensores de luz. Uno entra, por ejemplo, en el edificio de bambú, uno entra al departamento del hall, se prende una luz, y cuando uno entra al baño también se prende una luz, de manera que es mucho más sencillo, claro, que uno pueda, y seguro, movilizarse. ¿Qué más? Podría ser todo el manejo de lo que es el sistema de oportunidad de una atención. Es decir, si uno tiene alguna urgencia
debe tener un sistema de gatillo de urgencia, es decir, de alarma, para decir algo está pasando. Y después se activa todo el sistema que uno pueda tener para que llegue alguien a auxiliarlo. Pero debe llegar inmediatamente una persona que valore la situación y que diga, ojo, socorro. El que grita socorro es bien importante. Entonces, eso es... Y bueno, ya pensando en el futuro, yo creo que en unos 10 o 15 años probablemente la telemedicina sea un gran instrumento de acceso a la salud. La telemedicina. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste? La telemedicina consiste en atender por computadora a una persona. Seguir por computadora a una persona. Eso se está usando mucho para... Es un monitoreo permanente a través de la computadora. Cuidados paliativos se está usando en zonas rurales. Uno dice, no, a lo mejor es un lujo, pero no, en zonas cuando son muy distantes, se está colocando en Europa, hay unos esfuerzos en Norteamérica, para hacer seguimiento. Entonces uno habla con su médico o con la enfermera y dice cómo está, para seguir el dolor, para seguir pacientes terminales, para gente en zonas rurales. Entonces uno debe tener una posibilidad de tener una pantalla plasma, una cámara web, y un acceso con su médico o con alguien que le vaya monitoreando. Claro. Y ya el futuro un poco más allá es algo que ya se está haciendo en Europa, que son las viviendas domóticas. Son viviendas totalmente computarizadas para personas mayores. Bueno, ojalá lleguemos a eso también nosotros. Sí. Bien, ¿algo más finalmente que decir a nuestros televidentes, doctor Parodi? La verdad es que un placer de estar con ustedes, agradezco mucho la invitación y estoy a su servicio para cuando quieran. Muchas gracias, doctor Parodi, por estas importantes enseñanzas. Por nuestra parte, damos por finalizada esta edición y les recordamos que, como siempre, tenemos en estos momentos en pantalla nuestro correo electrónico. Esperamos sus comunicaciones, nosotros de inmediato les vamos a responder.